Hola amigos, hoy vamos a hacer uno de esos videos que yo llamo fundamentales, en los que vamos a tratar un tema sumamente importante a nivel de magia, como son las formas de pensamiento. En las formas de pensamiento, que es un grupo, digamos, de herramientas, en ellas podemos encontrar lo que son los servidores mágicos, lo que son una parte de los sigilos, lo que son los egregores, lo que son las larvas y bastantes otras formas de pensamiento que se les dan nombres particulares, pero todas ellas tienen en común que son formas de pensamiento. Entonces vamos a hablar un poco sobre qué es una forma de pensamiento. Como decimos, las formas de pensamiento son un concepto fundamental en magia, porque tienen un impacto profundo tanto en la creación consciente como inconsciente de entidades. Entonces, muchas veces creamos conscientemente cuando hacemos magia con formas mentales, o muchas veces creamos formas de pensamiento de manera inconsciente. Entonces, también es bueno conocerlas para evitar si queremos no hacer esas formas de pensamiento inconsciente. No sé si me estoy explicando muy bien, pero bueno, espero me vayan entendiendo. La mente humana tiene un poder creativo excepcional. A través de pensamientos poderosos, enfocados y sostenidos en el tiempo, pueden manifestarse estas formas de pensamiento. Y estas formas de pensamiento pueden encarnarse en entidades que pueden vivir en diferentes planos de existencia. Este proceso puede ocurrir tanto a nivel individual como colectivo. Por ejemplo, si yo como mago puedo crear un servidor mágico, que es un tipo de forma de pensamiento, pero también colectividades, grupos de personas pueden crear formas de pensamiento específicas, como pueden ser los egregores. Estas dos tipos de maneras de creación de formas de pensamiento también pueden ser hechas a nivel inconsciente o a nivel consciente, ¿no? Las formas de pensamiento son energías dinámicas que surgen cuando los pensamientos se combinan con emociones intensas y se visualizan repetidamente con claridad. Esta combinación genera lo que se llama una forma de pensamiento que refleja la naturaleza del pensamiento que la originó. Así que bueno, resumiendo un poco lo que estamos hablando. La forma de pensamiento necesita que sea un pensamiento concentrado, que se repita en el tiempo y a la vez que tenga una fuente de energía como es una emoción. Los pensamientos positivos, como el amor, la gratitud, tienden a crear formas luminosas, formas de pensamiento luminosas y armoniosas. Por el contrario, emociones negativas, como el miedo, el odio, la ira, generan formas de pensamiento obviamente más densas, más caóticas, ¿no? Aunque las formas de pensamiento no son visibles para el ojo físico, en su mayoría, luego vamos a ver que algunos magos pueden hacer formas de pensamiento que las ven mucha gente, ¿no? Pero bueno, no es lo más común. Entonces, no son visibles normalmente para el ojo físico y, bueno, quienes tienen la capacidad de percibirlas las describen como estructuras que cambian de forma, de color y textura en función de las emociones que las generaron. La duración de estas formas depende de la intensidad y la repetición del pensamiento que las alimenta. Recuerden que estas formas las podemos crear con un pensamiento muy fuerte acompañado de una emoción muy fuerte, pero si no se alimentan, por decirlo de alguna manera, esas formas de pensamiento se disuelven, ¿no? El pensamiento se puede disolver, se puede desvanecer, puede perder fuerza, ¿no? Entonces, la forma de pensamiento que depende de esos pensamientos también lo va a hacer, se va a disolver. Las formas de pensamiento están conectadas a sus creadores, ya sean individuos o grupos, y pueden influir en sus estados emocionales y mentales. Estas formas pueden reforzar patrones positivos o perpetuar estados negativos, dependiendo de la naturaleza. Aunque no tienen voluntad propia,
Algunas formas de pensamiento adquieren una programación que les permite influir en su entorno. Este es el caso muy claro de los servidores mágicos. También algunos tipos de egregores pueden tener efectos físicos, digamos, pueden influenciar lo que es el plano material, ¿no? Podemos clasificar las formas de pensamiento en diferentes categorías, algunas ya las hemos hablado, ¿no? Pero estas categorías serían según el origen y el propósito, ¿no? Las formas inconscientes, o sea, originadas de manera inconsciente, son las más comunes y surgen de pensamientos y emociones repetitivas, como pueden ser preocupaciones, miedos, hábitos, un apego a una persona. Esos son, por ejemplo, cuando estamos muy pendientes de una persona, normalmente generamos formas de pensamiento, porque pensamos sobre esa persona, o sea, tenemos un pensamiento concentrado, constante, o sea, repetido en el tiempo, y a la vez lo acompaña una emoción. Entonces estamos generando una forma de pensamiento a nivel inconsciente. Estas formas inconscientes se crean, por supuesto, sin que la persona piense que las va a crear, ¿no? Y pueden tener un impacto tanto significativamente bueno como significativamente malo en la vida. Entonces hay que tener cuidado, como siempre digo, con los pensamientos, porque estos crean. Por ejemplo, pensamientos recurrentes de fracaso pueden generar formas de pensamiento que refuercen esta creencia y afectan negativamente a las oportunidades de la persona. Así que hay que tener cuidado. No me cuidaría tanto de pensar pensamientos luminosos porque, bueno, estos van a crear cosas positivas y no nos van a afectar negativamente, todo lo contrario. Pero bueno, sí hay que tener cuidado con las formas de pensamiento inconscientes que podemos estar creando con pensamientos obsesivos y, bueno, sentimientos que no sean creativos, ¿no? Después están las formas conscientes o intencionadas, que son creadas deliberadamente. Esto normalmente ya se hace cuando tenemos una evolución, digamos, en nuestra práctica mágica, ¿no? Estos, primero tenemos que saber el poder creativo de un pensamiento y saber el proceso, cómo llevarlo adelante. Entonces, normalmente las formas conscientes o intencionadas las crean las prácticas mágicas o también en algunos casos las prácticas meditativas o místicas. Yo ahora no me voy a centrar mucho en lo que son las formas de pensamiento místicas ni meditativas, eso quizás lo tratemos en algún otro momento, ¿no? Vamos a hablar de las mágicas. Entonces, estas formas tienen un propósito específico porque se crean para que hagan algo en específico, ¿no? Como pueden ser proteger, manifestar deseos, enviar energía curativa, lo que sea que nosotros hayamos definido. Esto ha sido utilizado tanto en tradiciones esotéricas, orientales como occidentales, para alcanzar objetivos concretos y beneficiar a sus creadores, ¿no? Las formas colectivas surgen cuando un grupo de personas concentra su energía repetidamente en un pensamiento común. Esto es lo que ocurre en los rituales, en las ceremonias, por ejemplo. También puede pasar con energías que surgen, formas de pensamiento que las crea la energía, no sé, de un cuadro de fútbol. Eso también pasa, ¿no? Lo que pasa es que en ese caso serían inconscientes. Una forma colectiva creada conscientemente sería la de un grupo de personas que se junta para hacer un ritual y crear un egregor, por ejemplo. Entonces, las formas colectivas son bastante poderosas porque combinan la energía de muchas mentes, el pensamiento concentrado de muchas mentes, la emoción de muchas mentes. Como decíamos, pueden ser creadas deliberadamente, como en el caso de comunidades espirituales, mágicas o lo que sea, y pueden trabajar hacia un objetivo normalmente compartido entre todos los elementos de ese grupo para que trabajen hacia un determinado objetivo. Estos también pueden surgir, por supuesto, de manera espontánea,
como puede suceder con movimientos ideológicos o culturales, que no es que se reúnan y digan vamos a crear una forma de pensamiento, pero sí surgen porque se dan los elementos que hablábamos antes. Son pensamientos concentrados, repetidos y potenciados por una energía emocional, un sentimiento que hay detrás. El impacto de las formas de pensamiento, hay que aclarar que no se limita solamente al mundo interior de las personas. Influyen en el entorno. Una forma de pensamiento positiva y enfocada puede atraer éxito, armonía, bienestar, mientras que una negativa puede perpetuar ciclos de autolimitación, dificultades. Por ello, como decíamos antes, es crucial prestar la atención a la calidad de nuestros pensamientos y emociones. Vamos a ver un poco qué diferentes tipos de formas de pensamiento andan por allí, tanto creadas conscientemente como inconscientemente, ¿no? Por ejemplo, una de las formas de pensamiento que encontramos son las larvas o parásitos astrales. Estas son entidades creadas de manera inconsciente y a partir de pensamientos repetitivos y emociones normalmente negativas. Las larvas se alimentan de la energía del creador y perpetúan normalmente ciclos de negatividad. Por eso, para no crear estas larvas sin quererlo de manera inconsciente, tenemos que mantener un enfoque mental positivo. Esto es fundamental para evitar la formación de este tipo de entidades. Otra manifestación importante de formas de pensamiento son los egregores. Son entidades que surgen de la energía colectiva de un grupo, con un objetivo común. Puede ser una religión, una ideología, como decíamos antes, los seguidores de un equipo deportivo. Los egregores se alimentan de la atención y las emociones de las personas que los crean y los sostienen. A nivel positivo, a nivel consciente como a nivel inconsciente, como decíamos. A la vez, la influencia puede ser tanto positiva o negativa dependiendo de la naturaleza del objetivo compartido. Otra clasificación de formas de pensamiento pueden ser los tulpas. Estos provienen de tradiciones tibetanas. Son un ejemplo de formas de pensamiento bastante avanzadas, o sea, tienen mucho que ver con las formas de pensamiento mágicas, porque se crean normalmente conscientemente, ¿no? Estas entidades son creadas mediante un proceso mental intenso y pueden llegar a desarrollar cierto grado de autonomía con el tiempo. Similar al tulpa es el concepto de golem, que maneja la cábala, ¿no? Es una entidad creada intencionalmente con un propósito específico. Tanto los tulpas como los golems pueden considerarse precursores de los servidores mágicos modernos, debido a la creación deliberada. Más adelante este año tengo pensado hablar bastante sobre lo que son los servidores mágicos, porque es un tema fundamental y a pesar de que nunca se llega a saber exactamente cómo funcionan, es que funcionan. Entonces, quiero acercarles las herramientas para que puedan crear sus servidores mágicos, ¿no? Tenemos por ahí algunos otros videos sobre el tema, pero vamos a empezar a darlo de manera más clara, ¿no? Seguimos con formas de pensamiento. Por ejemplo, las sombras son las llamadas así sombras, son proyecciones oscuras, que son formas de pensamiento que representan aspectos normalmente reprimidos de la psique, como el miedo o la culpa. Esto puede tomar una cierta forma, ¿no? Estas entidades actúan como bloqueos internos normalmente y pueden dificultar el desarrollo personal, ¿no? Hasta que se reconozcan y se trabajen. Aquí es importante el trabajo que hay que hacer con los arquetipos, ¿no? Cuando trabajamos con nuestra sombra, si esta sombra ha sido pensada y repensada, muchas veces genera formas de pensamiento. En un contexto más contemporáneo, por ejemplo, las inteligencias artificiales también pueden ser pueden ser asimiladas, por llamarlo de alguna manera,
con las formas de pensamiento normales, ¿no? Aunque no son entidades astrales como lo son en las que hemos estado hablando, la creación intencional, su capacidad para realizar tareas específicas, las hacen de alguna manera comparables. Y al igual que con las formas de pensamiento conscientes, surgen preguntas sobre los límites que deben establecerse y los riesgos potenciales de su autonomía. O sea, todos estos temas que estamos hablando tanto en este momento, ¿no? De que qué pasa si qué ocurre si estas entidades se rebelan o desarrollan un grado de independencia que no ha sido previsto. Todas esas reflexiones resaltan la importancia de abordar con responsabilidad cualquier forma de creación, ya sea en el plano físico o astral, ¿no? No digo que sean las inteligencias artificiales exactamente igual a una forma de pensamiento, pero sí tienen algunas cosas en común, ¿no? Bueno, para no hacer que este video sea eterno, vamos a concluir un poco, ¿no? Sobre lo que son las formas de pensamiento, ¿no? Las formas de pensamiento son manifestaciones energéticas creadas por la mente, capaces de influir en la vida nuestra y la de otras personas, también de influir en el entorno. Pueden ser creadas tanto de manera consciente como inconsciente. Su poder creativo puede ser una herramienta valiosa, ¿no? Cuando se utiliza de manera consciente y positiva, pero también puede convertirse en un obstáculo si se genera de forma inconsciente, descontrolada, y no prestamos atención que tenemos una forma de pensamiento que nos rodea o que está, digamos, en nuestro entorno, ¿no? Por eso es tan importante comprender la naturaleza de las formas de pensamiento, aprender a trabajar con ellas. Esto es esencial para quienes buscan crecer en el camino de la magia y en el desarrollo personal, por supuesto. Las dos cosas van juntas, ¿no? Mantener pensamientos claros, enfocados y positivos no solo nos protege de las influencias negativas, sino que también abre la puerta a un mundo de posibilidades creativas y transformadoras. Vamos a ver de poco tiempo el potencial creador impresionante que podemos tener, por ejemplo, con los servidores mágicos. Así que bueno, quería de alguna manera dejar claro que es una forma de pensamiento antes de empezar a hacer videos sobre tipos de formas de pensamiento específicas, como son los egregores, como son los servidores mágicos y bueno, toda una serie de formas de pensamiento. Este video es la base para poder entender luego todos esos otros videos, donde estaremos hablando ya de aplicaciones mucho más prácticas, formas de pensamiento más específicas. Así que bueno, amigos, los espero en este 2025 porque se vienen curvas. Así que a disfrutar. Bueno, amigos, aprovecho a saludarlos el 2025, les digo que viene cargado este año con cosas y bueno, nos oímos en la próxima. Saludos.